la cima del edificio más alto de la avenida Reforma, donde el vidrio parecía tragarse el cielo gris de la ciudad y devolverlo convertido en reflejos fríos, Adrián Velasco presidía la reunión como si no fuera un hombre, sino una fuerza de la naturaleza. Nadie se atrevía a interrumpirlo cuando hablaba. Nadie se movía sin calcular antes el efecto que ese gesto podría tener en sus ojos, en su silencio, en esa manera impecable de acomodarse el reloj en la muñeca antes de destruir meses de trabajo ajeno con una sola frase. La sala de juntas, enorme, elegante, dominada por una mesa de nogal oscuro y pantallas que mostraban cifras en tiempo real, estaba en completo silencio mientras él avanzaba entre reportes de expansión, fusiones internacionales y pérdidas menores que para cualquier otra empresa habrían sido escándalos financieros. Para Adrián, sin embargo, eran simples errores humanos. Y Adrián no toleraba los errores humanos. Tenía 38 años, un patrimonio que los medios se disputaban calcular y una reputación construida a pulso, acero y disciplina. Había aprendido muy joven que el mundo no respetaba a los hombres sensibles, sino a los hombres capaces de ganar, aunque tuvieran que hacerlo con las manos manchadas. Por eso, cuando uno de los directores regionales intentó justificar el fracaso de una negociación en São Paulo, hablando de contexto político, de retrasos logísticos y de factores externos, Adrián ni siquiera alzó la voz. Simplemente apoyó ambas manos sobre la mesa, inclinó apenas el cuerpo hacia adelante y dijo con una calma brutal: cuando un hombre necesita demasiadas palabras para explicar un fracaso, en realidad está confesando que no puede evitar el siguiente. Nadie respiró. El director se quedó inmóvil, la boca seca, la corbata demasiado apretada. Adrián pulsó un botón en la pantalla táctil y el organigrama cambió en segundos. El nombre del hombre desapareció. Recursos Humanos te notificará en 1 hora. La sentencia cayó limpia, perfecta, irreversible. Nadie protestó. Nadie se sorprendió demasiado. Así operaba Adrián Velasco. Así había levantado Velasco Global desde una corporación heredada hasta un monstruo multinacional con presencia en tecnología, infraestructura, fondos de inversión y medios. No perdonaba la incompetencia, no negociaba con la debilidad y nunca, jamás mostraba lo que sentía. Sin embargo, aquella mañana había algo distinto en él. No era visible para la mayoría, pero Laura Bianchi, su directora jurídica, y una de las pocas personas que llevaba más de 7 años trabajando a su lado sin temblar cada vez que él entraba en una habitación, lo notó en el segundo en que Adrián desvió la mirada hacia la ventana durante una exposición de resultados. Fue apenas un instante, un pequeño naufragio en medio de su precisión habitual, pero ella lo vio. También vio cómo cerró los dedos alrededor de una pluma de plata hasta marcarse los nudillos cuando en la pantalla apareció la palabra legado. Adrián detestaba esa palabra. Legado implicaba futuro, continuidad, algo que sobrevivía al dinero. Y si había algo de lo que él llevaba años huyendo, era precisamente de aquello que no podía comprarse ni controlarse. La reunión terminó 2 horas después con un saldo impecable. Una adquisición aprobada, 3 áreas reestructuradas y 4 hombres poderosos saliendo de la sala con el orgullo triturado. Adrián fue el último en levantarse. Se ajustó el saco oscuro, tomó su tableta y salió acompañado por el leve eco de sus zapatos italianos sobre el piso de mármol. En el pasillo lo esperaban asistentes, mensajes, firmas, una llamada de Nueva York y otra de Madrid. Pero él avanzó sin prisa, con la tranquilidad casi arrogante de quien sabe que todos los relojes del edificio laten según su voluntad. En el elevador privado, mientras descendía del piso ejecutivo a su oficina, recibió el resumen de prensa del día. Lo hacía todas las mañanas. Una compilación de titulares financieros, reputacionales y políticos preparada especialmente para él. Lo revisó con la misma expresión con la que otros hombres miraban el clima, hasta que un encabezado secundario perdido entre noticias sobre inversiones y premios empresariales lo detuvo. Adrián Velasco reaparece en lista de empresarios más influyentes. Resurgen viejos rumores sobre una relación que marcó sus primeros años públicos. No era un artículo grande, apenas una columna de sociedad reciclada por un portal digital. Ni siquiera lo nombraba todo, solo insinuaba. Hablaba de una mujer sin apellido, de una ruptura escandalosa antes de que él consolidara su imperio, de fotografías antiguas y de una desaparición abrupta que en su momento alimentó rumores de traición, embarazo, chantaje y silencio comprado. Adrián leyó apenas 5 líneas, pero fue suficiente para sentir ese pinchazo seco detrás de las costillas que llevaba años fingiendo no reconocer. El elevador se abrió en el piso de presidencia. Él salió sin comentar nada, pero no escuchó la voz de su asistente, no atendió la llamada que entraba de un número extranjero y no devolvió el saludo del vicepresidente de inversiones que esperaba en el corredor. Entró a su oficina y cerró la puerta. Su despacho ocupaba casi toda la esquina del edificio. Paredes de cristal,
arte contemporáneo cuidadosamente seleccionado, una biblioteca en madera oscura, una barra de café que nadie usaba salvo sus visitas y una vista de la ciudad tan amplia que daba la impresión de que México entero estaba allí abajo, extendido como una conquista bajo sus pies. Adrián dejó la tableta sobre el escritorio y se quedó quieto unos segundos mirando la ciudad sin verla. El reflejo del vidrio le devolvió la imagen de un hombre impecable, duro, deseado, envidiado, inaccesible. Un hombre que aparecía en portadas con la mandíbula firme y la mirada de alguien que jamás dudaba. Un hombre que a los ojos del mundo lo tenía todo. Pero bastaron 5 líneas mal redactadas en un portal mediocre para que el pasado volviera a filtrarse como humedad por una pared recién pintada. Su teléfono vibró. Era su madre. No contestó. Vibró otra vez. Ahora era un mensaje de Esteban Figueroa, su amigo más antiguo y el único que se permitía un tono menos reverencial con él. Cena esta noche. No acepto excusas. Ya hasta los muertos descansan más que tú. Adrián dejó el móvil boca abajo. Quiso volver al informe trimestral que tenía pendiente, pero no pudo. Caminó hacia el ventanal, aflojó apenas el nudo de la corbata y cerró los ojos un segundo. Había pasado una década enterrando ciertas memorias bajo contratos, resultados y nuevas ciudades. Había cambiado de autos, de casas, de mujeres, de continente cuando fue necesario. Había borrado rutinas enteras de su vida para no tropezar con una canción, con un restaurante, con una calle donde alguna vez se sintió humano. Y aún así, bastaba una frase mal elegida, una sombra en una fotografía vieja, para que un nombre ascendiera desde el fondo de su memoria con la precisión de una herida que nunca cicatrizó bien. Valeria. El nombre se instaló en su pecho con una violencia silenciosa. No lo pronunció de inmediato. Lo resistió como si resistirlo todavía sirviera de algo. Se dijo a sí mismo, con esa frialdad que tanto admiraban sus enemigos, que era absurdo alterarse por el pasado, que el pasado estaba muerto, que lo ocurrido entre ellos pertenecía a otra vida, a otro Adrián, a un hombre menos inteligente. Pero la mente es cruel con aquello que quiere olvidar. No le mostró la discusión final. No, todavía no. Le mostró primero las cosas suaves, la curva de una sonrisa bajo la luz amarilla de una cafetería, un mechón de cabello oscuro cayéndole sobre la mejilla mientras ella inclinaba la cabeza para burlarse de él, la manera en que pronunciaba su nombre cuando estaba enfadada y la manera en que lo hacía cuando dejaba de estarlo. La risa, sobre todo la risa. Adrián abrió los ojos con brusquedad, molesto consigo mismo. Regresó al escritorio, tomó su teléfono y, sin pensar demasiado, abrió una carpeta de imágenes que casi nunca visitaba. Estaba oculta, mezclada entre archivos antiguos y respaldos personales. Tardó solo unos segundos en encontrarla. Era una foto simple, tomada muchos años antes, con la mala calidad de un teléfono que ya ni existía. Estaban los dos sentados sobre el cofre de un auto, en una carretera vacía al atardecer. Él llevaba una camisa blanca remangada. Ella tenía las manos alrededor de una taza de café y lo miraba como si el mundo todavía fuese una promesa. Adrián se quedó observándola tanto tiempo que la pantalla oscureció y tuvo que tocarla de nuevo. Sintió esa mezcla conocida de rabia, culpa y hambre vieja. No era nostalgia pura. La nostalgia embellece. Lo que él sentía estaba roto por dentro. Tenía bordes. Recordó todo lo que vino después. Lo que dijo. Lo que no dijo. El modo exacto en que eligió el orgullo cuando todavía existía algo que salvar. Desde afuera tocaron la puerta. «Señor Velasco, en 10 minutos entra la llamada con Londres», avisó su asistente. Adrián ni siquiera giró. Reagendala. Hubo un silencio nervioso al otro lado. «Para mañana, para cuando yo diga». El asistente se alejó de inmediato. La tarde avanzó lenta sobre la ciudad. Los edificios se fueron encendiendo uno a uno y en la oficina el aire acondicionado zumbaba con una constancia casi hipnótica. Adrián siguió mirando aquella fotografía como si buscara en ella una respuesta que no había encontrado en 10 años. Podía cerrar adquisiciones de miles de millones con una claridad matemática. Podía anticipar traiciones, medir riesgos, calcular impactos reputacionales y atravesar una guerra empresarial sin pestañear. Pero no había podido desarmar un recuerdo. No había podido ni siquiera con todo su dinero regresar 5 minutos atrás en aquella noche en que eligió desconfiar. Y el pensamiento lo irritó tanto que soltó una risa seca, amarga, apenas un soplo de desprecio contra sí mismo. Entonces, casi sin darse cuenta, rozó la pantalla con el pulgar, como si al tocar la imagen pudiera tocar el pasado. Y en la soledad impecable de su oficina, donde todo obedecía, donde todo brillaba, donde nada estaba fuera de lugar, el nombre cayó con el peso de una vida entera que todavía no había terminado de cobrarle la factura. Mucho antes de que la prensa aprendiera a describir a Adrián Velasco con palabras como implacable, hermético o visionario, hubo una época en que todavía caminaba por la ciudad sin escoltas, sin chofer y sin esa distancia glacial que después convirtió en su armadura favorita.
Tenía 28 años y una ambición feroz, sí, pero aún no la confundía con destino. Había regresado de un posgrado en el extranjero con ideas demasiado grandes para la empresa familiar y un resentimiento silencioso hacia el apellido que le abría puertas sin preguntarle si quería atravesarlas. Vivía entre reuniones, proyecciones, cenas de inversión y discusiones constantes con su padre, que insistía en que la lealtad se demostraba obedeciendo el camino trazado, no reinventándolo. Adrián ya entonces tenía ese talento inquietante para leer a los demás, para adelantarse a sus movimientos, para encontrar el punto exacto de quiebre en una negociación. Pero todavía había algo en él que no se había endurecido del todo, algo que seguía respondiendo a la belleza inesperada, a la inteligencia auténtica, a la clase de verdad que no se ensaya antes de decirse. Por eso, el día que conoció a Valeria Castillo, no la vio solo como a una mujer hermosa, la vio como a una interrupción. Y en aquel momento de su vida, una interrupción podía ser más peligrosa que un enemigo. Fue en una librería cafetería del centro, uno de esos sitios con mesas pequeñas, lámparas cálidas y anaqueles desordenados donde convivían novelas, revistas de diseño y estudiantes con cara de insomnio. Adrián había entrado por refugio, escapando de una tormenta repentina y de una llamada particularmente irritante con uno de los abogados del grupo. Llevaba el saco sobre el brazo, el cabello húmedo por la llovizna y el gesto tenso de quien sigue discutiendo por dentro aunque la conversación haya terminado. Iba a pedir un café, revisar unos documentos y marcharse en 20 minutos. Ese era el plan. Pero el plan se rompió cuando alcanzó, al mismo tiempo que otra mano, el único ejemplar disponible de un libro sobre arquitectura urbana latinoamericana. Adrián levantó la vista, dispuesto a ceder por simple prisa o a discutir por simple costumbre, y la encontró. Valeria tenía los labios apretados como si estuviera conteniendo una sonrisa, el cabello oscuro recogido a medias con un lápiz, la blusa manchada de grafito y los ojos más vivos que él había visto en meses. No parecía impresionada por él. No lo reconoció. No fingió reconocerlo. Simplemente sostuvo el libro y dijo: «Yo lo vi primero». Adrián, que estaba acostumbrado a que el mundo entero retrocediera apenas él avanzaba un paso, arqueó una ceja. No en un sentido jurídicamente defendible. Ella soltó una risa breve. «Entonces menos mal que no estoy estudiando derecho». Él miró el cuaderno que sobresalía de su bolso, lleno de planos dibujados a mano. «¿Arquitectura? Último año. ¿Y ese libro te salvará la tesis? No. Pero podría evitar que me duerma sobre ella». La respuesta fue tan rápida, tan limpia, tan poco complaciente, que Adrián hizo algo que no estaba en sus hábitos. Sonrió de verdad. Terminó invitándole un café como compensación por disputar el libro. Valeria aceptó con la misma naturalidad con la que había defendido su derecho a tomarlo primero. No hubo coqueteo torpe ni frases estudiadas. Hablaron como hablan dos personas que, sin saberlo, se reconocen antes de entender por qué. Ella le contó que trabajaba medio tiempo en un despacho pequeño mientras terminaba la carrera, que soñaba con diseñar espacios habitables para gente que nunca aparecía en las revistas de arquitectura de lujo y que estaba cansada de profesores obsesionados con edificios monumentales que nadie viviría jamás. Adrián le confesó con una sinceridad que a él mismo le sorprendió que detestaba las reuniones sociales donde todos fingían admiración mientras calculaban cuánto podían sacarle a su apellido. Valeria lo escuchó inclinando apenas la cabeza, con esa atención rara que no consiste en esperar el turno para hablar, sino en querer entender. «Entonces no te molesta el dinero», le dijo ella, revolviendo el café lentamente. «Te molesta la gente que cree que el dinero reemplaza a una personalidad». Adrián apoyó el codo en la mesa. Esa frase le costaría a cualquiera una invitación a mis cenas familiares. «Entonces supongo que jamás me invitarás». «Eso depende», dijo él, mirándola con una intensidad nueva. «¿Siempre eres así?» «Así como si no te importara caerle bien a nadie». Valeria lo sostuvo la mirada y sonrió apenas. «No me importa caerle bien a la gente equivocada». A partir de esa tarde, la ciudad comenzó a reorganizarse alrededor de ellos. Primero fueron encuentros supuestamente casuales. Otra vez la librería, una exposición de fotografía, un café improvisado después de una lluvia, una caminata por calles del centro que Adrián normalmente evitaba porque no podía controlar nada allí. Luego llegaron las citas que ya no disimulaban ser otra cosa. Con Valeria, él aprendió a bajar la velocidad. Aprendió el placer exacto de escuchar a alguien hablar de su vocación con los ojos encendidos. Descubrió que una cena en un puesto discreto podía tener más verdad que cualquier mesa reservada en un restaurante imposible. Ella lo llevaba a mirar edificios antiguos como si fueran personajes vivos. Él la subía de noche a la azotea de su departamento para enseñarle el perfil iluminado de la ciudad mientras le hablaba de negocios, de tecnología, de expansión, de las cosas que quería construir por cuenta propia lejos de la sombra de su padre.
Tú no quieres administrar un imperio, le dijo ella una vez sentada en el suelo con las piernas recogidas mientras el viento movía las plantas de la terraza. Tú quieres demostrar que puedes levantar uno distinto. Adrián la miró en silencio. Muy poca gente sabía leerlo tan rápido. ¿Eso te asusta?, preguntó él. No. Valeria sostuvo la taza caliente entre las manos. Me asustaría más verte resignado. Esa noche se besaron por primera vez, con esa intensidad torpe y perfecta que tienen los besos que llegan tarde a una conversación que llevaba semanas ocurriendo en secreto. Lo que nació entre ellos no fue una calma, fue una especie de incendio luminoso. Adrián, que hasta entonces había concebido el amor como un lujo incómodo o una distracción sofisticada, empezó a girar en torno a ella con una naturalidad casi peligrosa. La llamaba entre reuniones solo para escuchar su voz 2 minutos. Reorganizaba vuelos para regresar una noche antes y verla aunque solo fuera para cenar juntos. Valeria comenzó a dejar un cepillo de dientes en su departamento. Luego una camisa olvidada. Luego dibujos, planos, libros, pequeñas señales de permanencia. Él la observaba moverse por sus espacios con una mezcla extraña de deseo y paz. Ella era capaz de entrar en una habitación lujosa y volverla habitable. Abría las cortinas que él dejaba siempre a medio cerrar. Ponía música donde antes solo había silencio. Le cambiaba el orden al mundo sin pedir permiso. Y Adrián, que habría despedido a cualquiera por alterar mínimamente sus rutinas, la dejaba hacerlo. Más aún, empezó a necesitarlo. Con ella, por primera vez en mucho tiempo, no tenía que ser el más frío, el más listo, el más invulnerable. A veces podía ser simplemente un hombre cansado, ambicioso, terco, herido por viejas exigencias familiares y hambriento de algo que no sabía nombrar. Valeria no lo juzgaba. Tampoco lo idealizaba. Cuando él era insoportable, se lo decía. Cuando se escondía detrás del trabajo, se lo señalaba. Un día vas a descubrir que ganar no sirve de nada si siempre llegas solo, le soltó una madrugada, cuando Adrián respondió 3 correos durante la cena y luego fingió no entender por qué ella estaba molesta. Eso suena a amenaza. No. Valeria dejó la copa sobre la mesa y lo miró con una tristeza tranquila. Suena a advertencia. Él guardó el teléfono entonces. Caminó hacia ella. La rodeó por la cintura. Quédate, le pidió apoyando la frente contra la suya. Siempre dices quédate como si yo fuera la que estuviera a punto de irse. Adrián la besó en la comisura de los labios. Entonces no te vayas nunca. Pero el amor nunca ocurre aislado. Y cuanto más espacio ocupaba Valeria en la vida de Adrián, más visible se volvía para el mundo que rodeaba a los Velasco. Las primeras fricciones fueron sutiles. Comentarios condescendientes de mujeres del círculo social de su madre. Miradas calculadas en cenas donde Valeria era presentada como si fuera una curiosidad agradable pero pasajera. Preguntas disfrazadas de cortesía sobre su familia, su barrio, su trabajo, sus planes. Ella soportó esas veladas con dignidad impecable, aunque a veces al regresar a casa guardaba silencio demasiado tiempo. Adrián lo notaba, se enfurecía, le juraba que nadie decidiría por él, que su madre podía opinar lo que quisiera porque en su vida personal mandaba él. Y por entonces era cierto. Al menos en apariencia nadie podía moverlo. Sin embargo, el poder nunca presiona de frente cuando sabe hacerlo por detrás. La madre de Adrián, Elena Velasco, era una mujer elegante, inteligente y terrible en la forma más refinada posible. Nunca levantaba la voz, nunca insultaba, pero conseguía arruinar una velada entera con una sola observación dicha en el tono exacto. Una tarde invitó a Valeria a tomar té para conocerse mejor. Adrián no pudo acompañarlas. Tenía una reunión con inversionistas. Valeria fue sola, convencida de que el gesto, aunque incómodo, podía aliviar tensiones. Regresó 2 horas después con el rostro sereno y el corazón golpeado. Adrián la esperaba en su departamento. Apenas la vio entrar, supo que algo había ocurrido. ¿Qué te dijo?, preguntó de inmediato. Valeria dejó el bolso en una silla y tardó demasiado en responder. Nada que no pensara ya. Valeria. Ella lo miró entonces. Había dolor en sus ojos, pero también orgullo. Tu madre cree que estoy contigo por lo que tienes. Adrián soltó una maldición seca. No me importa lo que ella crea. A mí sí, cuando me lo dice mirándome como si yo fuera un accidente social que tarde o temprano vas a corregir. Él se acercó. Intentó tocarle la mano. Valeria no se apartó, pero tampoco se relajó. Escúchame bien, dijo Adrián sosteniéndole la mirada. No eres un error. No eres una etapa. No eres algo temporal en mi vida. No voy a dejar que nadie te trate como si lo fueras. Valeria respiró hondo. ¿Ni siquiera tú? La pregunta cayó entre los dos con una profundidad que ni ella misma había previsto. Adrián frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Que te amo, Adrián. Pero a veces siento que vives preparado para que todo se derrumbe. Como si quisieras esto, sí, pero ya estuvieras ensayando la forma de sobrevivir si un día tienes que soltarlo. Él la tomó del rostro con ambas manos. Mírame. Valeria lo hizo.
Nunca voy a dejarte sola. Ella cerró los ojos un segundo, como si necesitara creerlo con todo el cuerpo para no preguntar nada más. Cuando volvió a abrirlos, se lanzó a abrazarlo con una fuerza callada, y Adrián la sostuvo como se sostiene algo que todavía no se sabe frágil. Pasaron los meses. Valeria se graduó. Adrián empezó a apartarse cada vez más de ciertas decisiones de la empresa familiar para impulsar su propia visión. Discutía con su padre, desafiaba a socios históricos, tensaba equilibrios viejos. Todo estaba cambiando. Y aún así, había momentos en que la vida parecía increíblemente simple. Los domingos por la mañana en pijama, compartiendo pan dulce y café mientras ella corregía un plano y él fingía leer informes cuando en realidad la observaba. Los viajes cortos a lugares donde nadie los conociera. Las peleas por tonterías que terminaban en risas. La sensación insólita de estar construyendo algo que no dependía del dinero, ni del apellido, ni de las expectativas ajenas. Una noche de otoño salieron de la ciudad sin avisarle a nadie. Condujeron por la carretera hasta que las luces urbanas quedaron atrás y el paisaje se volvió oscuro, inmenso, salpicado de pueblos pequeños y estaciones de servicio medio vacías. Se detuvieron en un mirador improvisado junto a la ruta. El aire olía a tierra fría. Valeria llevaba una taza de café humeante entre las manos. Adrián se sentó a su lado sobre el cofre del auto y la observó en silencio. Ella estaba mirando el horizonte, donde el último rojo del atardecer se deshacía poco a poco. ¿Qué?, preguntó sin girar todavía. Nada. No me mires así entonces. Adrián sonrió. Así como. Valeria por fin volvió la cabeza hacia él, como si estuvieras viendo algo que no mereces. La frase le arrancó una pequeña risa incrédula. No estoy acostumbrado a merecer. Estoy acostumbrado a conseguir. Eso no funciona con todo. Lo sé. El tono con que lo dijo la hizo guardar silencio. Adrián la tomó de la mano. Tenía los dedos fríos. Conmigo tampoco funciona así, continuó él más bajo. Contigo siento que si intento controlarlo, lo arruino. Valeria lo miró largamente. Había ternura en sus ojos, pero también algo más hondo, como si entendiera la magnitud de lo que él estaba diciendo. Entonces no lo controles, susurró. Solo quédate. Adrián inclinó la cabeza y besó su frente, luego sus labios despacio con una devoción que no le conocía a nadie. Y cuando ella apoyó la mejilla en su hombro, mientras el viento elevaba mechones de su cabello, y el cielo terminaba de oscurecerse sobre ambos, Adrián pensó, por primera vez en muchos años, que tal vez la vida no tenía que vivirse a la defensiva. Fue esa misma noche, de regreso en la ciudad, cuando Valeria comenzó a sospechar. No dijo nada entonces, quiso esperar, confirmarlo. No quería teñir de ansiedad algo que apenas empezaba a comprender. Durante los días siguientes siguió con su rutina. Entrevistas en despachos, entrega de proyectos, visitas a obra. Cenas breves con Adrián, cuando él conseguía escaparse de una agenda cada vez más feroz. Pero había un cambio en su cuerpo, una especie de certeza temblorosa instalándose por debajo de cada gesto habitual. El calendario confirmó lo que su intuición había empezado a decirle. Compró la prueba en una farmacia lejos de su barrio. La guardó en el bolso como si transportara una granada. Esperó a llegar a casa. Esperó a tener un momento de silencio. Esperó a sentir que podía respirar. Cuando vio el resultado, se sentó en el borde de la cama con las manos heladas y el corazón golpeándole tan fuerte que durante unos segundos no supo si reír o llorar. Después hizo ambas cosas a la vez. Pensó en Adrián, en su promesa, en sus miedos, en la familia de él, en la suya, en todo lo que podía salir mal y en la pequeña vida imposible que ya estaba allí, creciendo en secreto dentro de ella. Esa noche Adrián la llamó 3 veces. Ella no contestó ninguna. No porque dudara de él, todavía no, sino porque quería decírselo mirándolo a los ojos. Quería ver su reacción real. Quería guardar ese instante para siempre, como se guarda la primera piedra de una casa soñada. Al amanecer casi no había dormido. Se puso un vestido sencillo, recogió el cabello y se observó unos segundos en el espejo. No había cambiado nada en su rostro, y sin embargo todo era distinto. Salió de su departamento con la prueba envuelta entre papeles en el bolso y una mezcla feroz de felicidad y vértigo expandiéndosele por el pecho. Afuera la ciudad ya rugía. Los autos avanzaban pesados entre semáforos. El sol nacía turbio sobre los edificios. Valeria apretó el bolso contra sí y subió a un taxi. Durante el trayecto ensayó 100 veces la forma de decírselo. Vamos a ser padres. Estoy embarazada. Hay alguien más en nuestra historia ahora. Ninguna frase le parecía suficiente para contener la magnitud de aquel cambio. Cuando el taxi dobló hacia la torre corporativa donde Adrián trabajaba, Valeria miró el reflejo de la ciudad en la ventanilla y sintió que avanzaba hacia un punto sin retorno. Sonrió nerviosa con lágrimas brillándole apenas en los ojos. No sabía que el amor estaba a punto de ser puesto a prueba. No sabía que esa noticia,
La más hermosa de su vida también abriría la puerta a la noche más cruel. Bajó del auto, levantó la vista hacia el edificio y se llevó una mano al vientre todavía plano, todavía secreto, todavía milagroso. Iba a decírselo, iba a cambiarles la vida para siempre. Valeria entró al vestíbulo de la Torre Velasco con el corazón latiéndole tan fuerte que por momentos sentía que todo el edificio debía escucharlo. El mármol pulido, las recepcionistas impecables, los hombres de traje que cruzaban el lobby con prisa y los ascensores de cristal que subían como flechas silenciosas hacia los pisos ejecutivos le parecieron de pronto más ajenos que nunca. Aún así sonreía. Sonreía con una felicidad temblorosa, íntima, casi sagrada, porque llevaba en su bolso una verdad capaz de reordenar el mundo. Había imaginado aquel momento de mil maneras. Adrián levantándose de su escritorio sorprendido al verla aparecer sin aviso, frunciendo el ceño primero, sonriendo después. Ella acercándose con las manos heladas, incapaz de prolongar más el suspenso. Él entendiendo antes incluso de escuchar las palabras completas. El desconcierto transformándose en emoción. Sus brazos alrededor de ella. Esa mirada intensa, vulnerable, que solo aparecía cuando dejaba de defenderse de la vida. Todo lo había imaginado así, como si el futuro fuera una habitación ya amueblada donde solo quedara entrar. Pero el futuro rara vez avisa cuando está a punto de romperse. La recepcionista pidió su nombre con un tono tan cortés como distante. Valeria respondió y vio un cambio casi imperceptible en la joven. Una duda rápida en los ojos. Una consulta breve en la pantalla. «El señor Velasco está en reunión», explicó enseguida. «Puedo avisarle que usted llegó». Valeria quiso decir que esperaba, que no importaba cuánto tardara, que se sentaría toda la tarde si era necesario. Pero antes de que pudiera responder, una voz masculina intervino a pocos pasos de allí. «No hace falta. Yo me encargo». Valeria giró. Era Julián Córdoba, uno de los socios más cercanos al padre de Adrián, un hombre elegante, con sonrisa suave y mirada de vidrio, de esos que parecían incapaces de alzar la voz, y precisamente por eso inspiraban desconfianza. Ella lo había visto un par de veces en cenas y reuniones. Siempre le había parecido amable en exceso, como si toda su cordialidad ocultara una contabilidad privada de favores y deudas. «Valeria, ¿verdad?», dijo acercándose con los brazos apenas abiertos en un gesto de familiaridad que nunca había ganado. «Qué sorpresa verte por aquí. Necesito hablar con Adrián. Lo imagino». La miró con una atención demasiado calibrada. «Ven, te acompaño a una sala mientras termina». Valeria lo siguió por un corredor lateral, intentando no incomodarse. El bolso pesaba más en su mano. En el trayecto Julián le habló de banalidades, del tráfico, del clima, de un proyecto nuevo que tenía absorbido a Adrián. Ella respondía lo justo. Cuando llegaron a una pequeña sala privada con sillones bajos y una mesa de centro, él cerró la puerta con un movimiento lento y se volvió hacia ella con una expresión que ya no tenía nada de amable. «Supongo que vienes a pedirle algo importante», dijo. Valeria tardó un segundo en procesar el cambio de tono. «Eso no le incumbe». Julián sonrió sin alegría. «Todo lo que afecte a Adrián y a la compañía me incumbe, créeme». Ella se irguió de inmediato. «Mi relación con Adrián no tiene nada que ver con la compañía. Eso depende del tipo de relación que creas tener». La frase cayó con una frialdad tan pulida que Valeria sintió el primer pinchazo de alarma. «No entiendo». Julián se acercó a la mesa, tomó una carpeta que alguien había dejado allí y la abrió como si hubiera estado esperándola. «Mira, te voy a ahorrar un momento desagradable. Adrián está atravesando una etapa crucial. Hay inversiones pendientes, un reposicionamiento internacional, negociaciones delicadas». Sacó unas fotografías impresas y las deslizó hacia ella. Valeria bajó la vista. En las imágenes se la veía saliendo de una cafetería con un antiguo compañero de la universidad, Tomás, alguien con quien había coincidido un par de veces por trabajo en las últimas semanas. En una foto él le sostenía el brazo mientras cruzaban la calle. En otra, se inclinaba hacia ella para escuchar algo entre el ruido del tránsito. Fotografías comunes, inocentes, cortadas justo lo suficiente para sugerir otra cosa. Valeria levantó los ojos desconcertada y ofendida. «¿Qué es esto?» «La clase de situación que puede interpretarse mal», dijo Julián, observándola como un entomólogo. «Y créeme, se interpretará mal si decides convertirte en un problema». Un calor de indignación le subió por el cuello. «¿Me estás amenazando? Te estoy explicando cómo funciona el mundo al que insistes en acercarte». Valeria cerró la carpeta con un golpe seco. «No sabes nada de mi relación con Adrián. Sé más de lo que crees. Sé, por ejemplo, que tu presencia ya provoca tensiones con su familia. Sé que la señora Velasco no permitirá que una chica sin apellido ni posición venga a desordenar años de estrategia. Y sé que tú no eres ingenua. Las mujeres inteligentes siempre entienden cuándo deben retirarse». Valeria lo miró con un desprecio limpio. «No me conoces en absoluto.
Tal vez no, respondió Julián. Pero conozco a los hombres como Adrián. Cuando se sientan acorralados, eligen lo que protege su futuro, no lo que compromete su imagen. Valeria salió de aquella sala con el cuerpo encendido por la rabia y una inquietud nueva, oscura, arrastrándole los pensamientos. Debería haberse marchado. Debería haber esperado a hablar con Adrián en otro lugar, en otro momento, lejos de aquellas paredes contaminadas de cálculo. Pero quería verlo. Necesitaba verlo. No permitiría que un hombre viscoso, un socio oportunista o el prejuicio de una familia altiva le robaran la alegría de decirle a Adrián que iban a ser padres. Subió sola en el elevador después de exigir que anunciaran su presencia, y una vez en el piso ejecutivo, atravesó la antesala con esa mezcla de dignidad y temblor que nace cuando alguien avanza hacia una verdad importante. La asistente intentó detenerla con suavidad. Señorita Castillo, el señor Velasco pidió no ser interrumpido. Valeria ya había visto la puerta del despacho entreabierta y detrás del vidrio la silueta de Adrián de pie junto al ventanal. No se detuvo. Llamó apenas con los nudillos y entró. Adrián giró de inmediato. Durante una fracción mínima de segundo, algo parecido a la alegría cruzó su rostro. Valeria. Pero la expresión cambió casi en el mismo instante. Demasiado rápido, como si hubiera recordado algo. Como si alguien hubiese hablado con él minutos antes. Sobre el escritorio había una carpeta abierta. Junto a ella varias fotografías. Las mismas. Valeria sintió un frío brutal atravesarle el estómago. ¿Qué es esto?, preguntó acercándose un paso. Adrián no respondió enseguida. Tenía la mandíbula tensa, la mirada endurecida por una contención peligrosa. Iba a preguntarte lo mismo. La frase le cayó encima como agua helada. ¿Perdón? Adrián tomó una de las fotos entre los dedos. ¿Quién es él? Valeria miró la imagen, luego a Adrián, incapaz de creer que aquella escena estuviera ocurriendo. Un antiguo compañero, arquitecto. Coincidimos por un proyecto. ¡Qué conveniente! ¿Conveniente? La incredulidad se volvió herida al instante. ¿De verdad me estás hablando así? Adrián dejó la foto sobre el escritorio con una calma demasiado exacta. Te vi salir con él la semana pasada. Te llamé esa noche y no contestaste. Estaba trabajando. ¿Trabajando? Hubo una risa seca en su voz. Parecía otra cosa. Valeria lo miró como si ya no reconociera su rostro. No puedo creer esto. Yo tampoco podía, dijo Adrián, acercándose al borde del escritorio. Pero aquí están las pruebas. ¿Pruebas? ¿Pruebas de qué? ¿De que crucé una calle con alguien? El bolso comenzó a resbalarle de la mano. La emoción con la que había entrado a ese despacho se estaba transformando en algo irreparable. Adrián, escúchate. Estás repitiendo exactamente la clase de basura que tu entorno quiere que creas. No metas a mi familia en esto. Tu familia ya está metida. Siempre ha estado metida. ¿O crees que no sé reconocer una emboscada cuando la tengo enfrente? Él apretó los dientes. No cambies el tema. El tema eres tú dudando de mí con unas fotos ridículas. Valeria tragó saliva, intentando mantener la voz firme. Ni siquiera me preguntaste primero. Hubo un silencio denso, hostil. Afuera la ciudad seguía moviéndose detrás de los ventanales como si nada estuviera ocurriendo. Dentro del despacho, sin embargo, algo esencial acababa de fracturarse. Adrián dio un paso hacia ella. Entonces explícamelo. Ya lo hice. No me basta. ¿Y qué te bastaría? Valeria abrió las manos, atónita. ¿Que me humille? ¿Que te jure llorando que no hice nada malo? ¿Que acepte que tus inseguridades valen más que mi palabra? El rostro de Adrián se endureció más. Él también estaba herido, aunque todavía no entendía por qué reaccionaba con aquella violencia. Lo que había escuchado de su madre por la mañana, las insinuaciones de Julián, el resentimiento acumulado por días de tensión y esa vieja incapacidad de tolerar sentirse vulnerable estaban empujándolo hacia el borde de sí mismo. Valeria lo conocía. Conocía el brillo peligroso de sus ojos cuando se sentía traicionado, pero siempre había creído que con ella sería distinto, que él, al menos con ella, elegiría la confianza antes que el orgullo. ¿Para esto me pediste que me quedara?, preguntó ella, la voz quebrándose apenas. ¿Para tratarme como si yo fuera una oportunista más? Adrián abrió la boca para responder, pero Valeria ya estaba buscando en su bolso con manos torpes, impulsada de pronto por la necesidad desesperada de decirle por qué había ido, de obligarlo a recordar quiénes eran antes de que terminara de destruirlo todo. Sacó la prueba de embarazo envuelta en el papel, la sostuvo un segundo y lo miró directo a los ojos. Vine a decirte algo. Adrián bajó la vista hacia el objeto en su mano. Tardó un segundo en comprender, luego dos. Después el significado lo golpeó de lleno. Sus pupilas se contrajeron. El silencio posterior fue brutal. Adrián no avanzó, no la abrazó, no dijo su nombre. Se quedó quieto, como si el mundo acabara de girar con demasiada fuerza.
Valeria vio pasar por su rostro la sorpresa, el desconcierto, el cálculo, el miedo. Vio también cómo todo eso era aplastado por la sospecha que alguien ya le había sembrado dentro. No sé si ese hijo es mío. La frase no salió gritada, salió peor. Seca, tensa, casi ronca, como si hubiera sido arrancada de un lugar oscuro que él mismo no había querido mirar. Valeria sintió que algo dentro de ella se vaciaba con un dolor físico. Durante un instante no escuchó nada más, ni el aire acondicionado, ni el ruido lejano del tránsito, ni siquiera su propia respiración. Solo esa frase repitiéndose, expandiéndose, despedazando en segundos todo lo que había amado de aquel hombre. Lo miró sin parpadear, incapaz de reaccionar. Quiso creer que había oído mal, que Adrián iba a retirar las palabras de inmediato, que la iba a mirar y entender la enormidad de lo que acababa de hacer. Pero no ocurrió. Él seguía allí, rígido, preso de su peor versión, defendiendo su miedo con una crueldad cobarde. ¿Eso piensas de mí?, preguntó Valeria al fin, en un hilo de voz. Adrián se pasó una mano por el cabello, alterado, atrapado todavía entre la culpa y el orgullo. No dije eso. Lo dijiste. Ella levantó la prueba apenas como si pesara toneladas. Acabas de decirlo. Su dolor se encendió de repente en furia limpia. Porque es más fácil desconfiar de mí que enfrentarte a tu familia, a tus miedos, a la idea de amar algo que no puedas controlar. Adrián dio un paso hacia ella. No simplifiques esto. ¿Simplificar? Valeria soltó una risa rota llena de incredulidad. Tú acabas de simplificarme a mí en una palabra, en una duda, en una sospecha miserable. Se llevó una mano al pecho intentando respirar. Yo venía a darte la noticia más importante de nuestras vidas. Las lágrimas comenzaron a arderle en los ojos, pero su voz no perdió firmeza. Y tú convertiste este momento en la peor humillación que he vivido. Adrián quiso hablar, decir que estaba confundido, que necesitaba tiempo, que las fotos, las presiones, la velocidad de todo, la manera en que el miedo a repetir errores familiares se había mezclado con su necesidad enferma de control, lo habían empujado a reaccionar de la peor forma. Pero ninguna explicación podía sobrevivir al filo de lo que ya había dicho. Valeria lo entendió antes que él. Guardó la prueba otra vez con movimientos lentos, casi solemnes, como quien recoge los restos de algo que ya no podrá repararse. No vuelvas a buscarme, dijo. Adrián dio otro paso. Ella levantó una mano, deteniéndolo sin tocarlo. No uses mi nombre como si aún tuvieras derecho a pronunciarlo. Sus ojos brillaban, pero no se permitía derrumbarse ahí delante de él. Quería construir una vida contigo. Quería creer en lo que me prometiste. Y fui una idiota. La palabra lo atravesó. No digas eso. ¿Por qué? ¿Porque ahora suena feo? ¿Porque no encaja con la historia limpia que cuentas sobre ti mismo? Se secó una lágrima con rabia. Pues aprende a vivir con eso, Adrián. Aprende a recordar este momento cada vez que te mires al espejo y te convenzas de que siempre tienes razón. Entonces se dio media vuelta y caminó hacia la puerta. Adrián reaccionó tarde. Valeria, espera. Corrió tras ella y alcanzó a tomarle el brazo en el umbral. Ella se zafó con una fuerza que él no esperaba. No me toques. La puerta quedó abierta. Afuera, dos asistentes fingieron no haber escuchado nada, aunque la tensión se había derramado ya por todo el piso. Valeria siguió andando, la espalda recta, el rostro pálido, cada paso sostenido por una voluntad feroz que apenas lograba contener el temblor de sus piernas. Adrián la siguió hasta el elevador. Escúchame, ya te escuché bastante. Necesito entender. No, dijo ella girándose por fin. El brillo en sus ojos lo detuvo. Necesitas vivir con lo que hiciste. Las puertas del elevador se abrieron detrás de ella. Valeria entró sin apartar la mirada. Te amé de verdad, Adrián. Eso es lo que más me avergüenza ahora. Las puertas comenzaron a cerrarse. Él avanzó un paso demasiado tarde. El último gesto que vio fue el de ella levantando el rostro, orgullosa incluso en medio del dolor, como si se negara a dejarle también la imagen de su derrota. Cuando el elevador desapareció, Adrián se quedó inmóvil en el pasillo. Por primera vez en años, el suelo pareció moverse bajo sus pies. Volvió al despacho como quien regresa al lugar de un accidente. Las fotografías seguían allí, absurdas, pequeñas, inmundas. La prueba ya no estaba. La noticia tampoco. Solo quedaban el eco de sus palabras y una sensación de catástrofe que todavía su orgullo se negaba a nombrar. Su madre llamó esa tarde. No contestó. Julián tocó la puerta una hora después para discutir una operación importante. Adrián lo echó con una mirada que no admitía réplica. Pero ni el silencio ni la rabia lograron deshacer lo ocurrido. Pasó el resto del día caminando entre ventanal y escritorio, convencido alternativamente de que ella mentía, de que no mentía, de que debía ir a buscarla, de que primero necesitaba enfriarse, de que la duda estaba justificada, de que no había justificación posible. Y mientras discutía consigo mismo, el tiempo avanzó. La noche cayó.
La ciudad se llenó de luces. Y Valeria, en algún punto de la inmensidad urbana, estaba sola con una herida nueva y una vida creciendo dentro de ella. Llovía cuando salió del edificio. No una lluvia fuerte, sino una de esas persistentes, finas, heladas que parecen diseñadas para infiltrarse hasta los huesos. Valeria caminó varias cuadras sin dirección clara, apretando el bolso contra el cuerpo como si pudiera protegerse con él del mundo entero. Las luces de los autos se estiraban en el pavimento mojado. La gente corría buscando techos, taxis, portales. Ella seguía avanzando, ciega de lágrimas, intentando no desmoronarse en medio de la calle. Se detuvo al fin bajo el toldo de una farmacia cerrada. Apoyó una mano en la pared y la otra sobre el vientre. Allí, en ese gesto instintivo, entendió con una claridad feroz que ya no podía permitirse ninguna debilidad. Adrián había elegido no creerle. Había escogido el miedo, el apellido, el orgullo, la sospecha. Ella elegiría a su hijo, aunque todavía no lo conociera, aunque aún fuera solo un secreto diminuto latiendo dentro de su cuerpo. Eligió en ese instante, temblando de frío y de dolor, que jamás volvería a suplicarle amor a quien había sido capaz de convertirlo en humillación. Se secó la cara con ambas manos, levantó el mentón y murmuró, como una promesa hecha en voz baja a la criatura que llevaba consigo: «Nunca voy a dejarte solo». Luego salió otra vez a la lluvia y desapareció entre la noche de la ciudad, mientras muy lejos de allí, en una torre de cristal donde todo parecía bajo control, Adrián Velasco comenzaba a perder lo único que alguna vez había importado de verdad. Los primeros meses fueron una guerra silenciosa, no de esas guerras espectaculares que dejan edificios rotos y titulares escandalosos, sino de las otras, las íntimas, las que se libran con el cuerpo agotado, con los miedos apretando la garganta en plena madrugada y con una dignidad obstinada que se niega a caer incluso cuando no queda nadie mirando. Valeria desapareció del mundo de Adrián con una determinación absoluta. Cambió de número, dejó el departamento que él conocía, renunció al proyecto donde podía cruzárselo y se mudó temporalmente al pequeño apartamento de una tía en otra zona de la ciudad mientras reorganizaba todo lo que hasta hacía unas semanas había imaginado viviendo de a dos. No se permitió llorar todos los días, pero lloró muchos. A veces de rabia, a veces de miedo, a veces por ese tipo de tristeza que no tiene forma precisa porque está hecha de futuro roto. Y aún así, en medio del dolor, algo dentro de ella se fue afirmando. Tal vez la maternidad empieza antes de cualquier latido escuchado en un consultorio. Tal vez comienza en el instante en que una mujer entiende que aunque el mundo se venga abajo, ya no le pertenece del todo a su propia caída. Valeria había sido herida, sí, humillada, despojada de un amor en el que había creído con una fe casi infantil. Pero no estaba derrotada. Cada mañana se levantaba, iba a las citas médicas, aceptaba trabajos pequeños de diseño, dibujaba hasta tarde, aprendía a administrar náuseas, cansancio e incertidumbre. No quería compasión, no quería mártires alrededor, quería sostenerse. Quería, por encima de todo, que la vida que crecía dentro de ella no heredara ni una gota del desprecio con el que había sido recibida. Hubo intentos de contacto al principio, correos de Adrián que ella no abrió, llamadas desde números desconocidos que dejó sonar hasta extinguirse, un ramo de flores enviado sin firma que devolvió intacto. También llegó un mensaje de Elena Velasco, escueto, ofensivamente elegante, proponiendo una conversación civilizada sobre las mejores decisiones para todas las partes involucradas. Valeria lo borró sin responder. Días después, un abogado del entorno de la familia quiso concertar una reunión discreta. Ella no acudió. No necesitaba escucharlos para saber qué buscaban. Silenciar, dudar, negociar, comprar distancia, envolver la violencia en modales costosos. Nunca tuvo una tentación real de aceptar. No por orgullo vacío, sino porque había algo profundamente limpio dentro de su dolor. Sabía quién era, sabía de dónde venía. Sabía que no era una oportunista, ni una amenaza, ni un error administrativo que pudiera resolverse con transferencias bancarias y acuerdos de confidencialidad. Era una mujer embarazada de un hombre que había preferido mancillar su palabra antes que protegerla. Y si iba a salir adelante lo haría de pie. Una tarde, sentada frente a su computadora, revisando por quinta vez un presupuesto mínimo para una remodelación modesta, recibió una notificación bancaria inesperada. Una suma enorme depositada en una cuenta a su nombre, acompañada por una nota fría que hablaba de previsión, cuidado y responsabilidad. Ni siquiera tuvo que preguntarse de dónde venía. El dinero permaneció allí menos de una hora. Lo devolvió completo. Después llamó al banco para bloquear cualquier transferencia futura de ese origen. Cuando colgó, sus manos temblaban tanto que tuvo que apoyarlas sobre la mesa. Su tía, que la observaba desde la cocina, se acercó en silencio y le preguntó si estaba segura. Valeria tardó unos segundos en responder. Sí, dijo al fin,
con la vista clavada en el reflejo del atardecer sobre la pantalla negra del monitor. Mi hijo no va a crecer creyendo que su lugar en el mundo depende de la culpa de alguien. Con el paso de los meses, el cuerpo empezó a volverse evidencia. La barriga pareció primero tímida, luego clara, luego imposible de ocultar incluso bajo ropa ancha y movimientos prudentes. Y con ella llegó una ternura que Valeria no esperaba sentir con tanta intensidad. Le hablaba cuando estaba sola. Le contaba de la ciudad al amanecer, del ruido de las obras, de los árboles que se mecían frente a la ventana, de los edificios que algún día tal vez diseñaría para él. A veces le leía en voz alta, no porque creyera que entendía, sino porque necesitaba imaginarlo escuchándola. Otras noches se quedaba quieta, con una mano en el vientre, esperando una patadita, un movimiento, una señal mínima que le recordara que no estaba sola en absoluto. Fue en una de esas noches, envuelta en una manta delgada y con la lluvia golpeando el cristal, cuando sintió el primer movimiento nítido. Pequeño, fugaz, milagroso. Se quedó inmóvil conteniendo el aire, como si cualquier gesto brusco pudiera espantar la maravilla. Luego volvió a sentirlo, y entonces sonrió entre lágrimas, apoyando ambas manos sobre el vientre redondo con una incredulidad luminosa. «Hola», susurró. «Aquí estoy». En aquel instante, por primera vez desde la ruptura, el dolor perdió el centro. No desapareció, pero dejó de gobernarlo todo. Había alguien más fuerte que la ausencia, alguien más real que la traición. Y Valeria se aferró a eso con la misma disciplina con la que antes se había aferrado a sus planos, a sus metas, a su dignidad. El parto llegó en una madrugada de agosto, húmeda, tensa, cargada de ese olor metálico que tienen las ciudades antes del amanecer. Valeria llevaba horas sintiendo contracciones irregulares, pero se había convencido de que todavía faltaba tiempo. A las 3 de la mañana el dolor cambió. Se volvió hondo, decidido, imposible de ignorar. Su tía la encontró en la cocina, inclinada sobre la mesa, respirando despacio y con los ojos cerrados. «Ya es hora», murmuró Valeria, y la frase tuvo algo de vértigo y de paz a la vez. El trayecto al hospital fue borroso. Calles semivacías, semáforos interminables, luces rojas y amarillas difuminadas por el cansancio y el miedo. En la sala de admisión, una enfermera le habló con calma entrenada, mientras otra revisaba papeles, preguntas, datos de emergencia. «¿El padre vendrá?», preguntó alguien casi por rutina. Valeria apretó los labios y respondió sin titubeo: «No». La palabra quedó flotando un segundo en el aire aséptico del hospital antes de disolverse entre órdenes médicas y pasos acelerados. El trabajo de parto fue largo, extenuante, profundamente animal. Hubo momentos en que pensó que no podía más, que su cuerpo se estaba partiendo, que cada contracción arrastraba consigo meses enteros de miedo acumulado. Pero seguía, respiraba, empujaba. Lloraba en silencio. A veces le parecía escuchar la voz de su madre ya muerta en el fondo de la memoria, diciéndole que una mujer descubre de qué está hecha cuando la vida le exige lo imposible. Y Valeria, empapada de sudor, con el cabello pegado al rostro y las manos aferradas a las sábanas, descubrió que estaba hecha de una fuerza que no sabía que tenía. Cuando finalmente el llanto del bebé cortó el aire del quirófano, todo el dolor cambió de textura. No desapareció, pero se volvió lejano, irrelevante, vencido por una emoción tan brutal que le quitó el aliento. La enfermera se lo mostró apenas unos segundos antes de llevárselo para revisarlo. Valeria alcanzó a ver una carita arrugada, los puños cerrados, la boca abierta en protesta contra el mundo. Luego lo oyó llorar otra vez con una potencia diminuta y absoluta, y comenzó a llorar también ella, sin contención, sin vergüenza, como si el cuerpo encontrara por fin una salida para todo lo que había soportado sola. «Está sano», dijo el médico al cabo de unos minutos, y jamás en su vida una frase tan simple le había parecido tan hermosa. Cuando por fin se lo colocaron sobre el pecho, envuelto en una manta blanca, Valeria lo miró como se mira algo sagrado. El bebé abrió los ojos apenas un instante, todavía empañados, todavía confusos, y ella sintió que el mundo entero se reducía a ese peso tibio entre sus brazos. «Hola, amor», murmuró, rozándole la frente con los labios. «Hola, mi vida». El niño se removió un poco y volvió a quejarse. Valeria sonrió entre lágrimas. «Yo sí llegué», susurró con una ternura rota. «Yo sí estoy aquí». Lo llamó Mateo. Había pensado varios nombres durante el embarazo, pero ese se quedó desde la primera vez que lo pronunció en voz alta. Mateo Castillo. Sencillo. Firme. Suyo. Durante las primeras horas en la habitación del hospital apenas durmió. No quería cerrar los ojos demasiado tiempo. Observaba la respiración del bebé, la forma minúscula de sus orejas, el modo en que sus dedos se abrían y cerraban buscando algo. A ratos el cansancio la vencía unos minutos y despertaba con sobresalto, como si temiera que todo aquello hubiera sido solo un sueño hermoso. La mañana entró por la ventana con una luz lechosa, humilde, y en esa claridad nueva Valeria lo vio mejor. Fue entonces cuando lo notó. La línea de las cejas,
La forma exacta del párpado, ese gesto casi imperceptible alrededor de la boca cuando se inquietaba. No era una copia, por supuesto. Era apenas una huella, un eco, pero fue suficiente para que el pecho se le apretara con una mezcla insoportable de amor y tristeza. Mateo tenía los ojos de Adrián. No el color todavía, porque en un recién nacido todo parece provisional, sino la forma, la intensidad dormida incluso en la fragilidad del primer día. Valeria desvió la mirada un segundo y respiró hondo. No iba a permitir que ese parecido se convirtiera en veneno. No iba a mirar a su hijo y recordar solamente la herida. Iba a mirar a su hijo y recordar que incluso de la noche más cruel pueden nacer cosas hermosas. Volvió a observarlo, esta vez sin resistencia, acariciándole la mejilla con la yema del dedo. «No tienes la culpa de nada», le dijo con una suavidad feroz. «Y nunca vas a pagar por los errores de nadie». Los meses siguientes fueron duros de una manera que ninguna idea romántica de la maternidad podría haber suavizado. Mateo lloraba mucho por las noches. Valeria dormía a ratos mínimos, vivía con ojeras profundas y aprendía a hacer cuentas mientras calentaba biberones, revisaba presupuestos o intentaba dibujar un plano con una mano y sostener a su hijo con la otra. El dinero alcanzaba apenas. Su tía ayudaba cuando podía, pero también tenía sus propias limitaciones. Aún así, Valeria se negó a hundirse en la resignación. Retomó proyectos pequeños desde casa. Luego consiguió colaborar con un despacho independiente dispuesto a valorar su talento por encima de sus circunstancias. Poco a poco, con una constancia casi feroz, fue reconstruyendo una vida. No la vida que había soñado al lado de Adrián. No la casa luminosa imaginada en tiempos de promesas. Pero sí una vida digna, estable, levantada centímetro a centímetro con sus propias manos. Y Mateo se convirtió en el centro luminoso de todo. Crecía rápido, atento, con una curiosidad que parecía no agotarse nunca. Le fascinaban los bloques, las formas, las sombras de los edificios proyectadas en la pared. Valeria lo llevaba al parque, le cantaba mientras cocinaba, inventaba historias donde los puentes tenían corazón y las casas sabían esperar a sus habitantes correctos. Algunas noches, cuando el cansancio la dejaba tan vacía que apenas podía mantenerse erguida, bastaba con que Mateo la mirara y sonriera para que algo dentro de ella se recompusiera de inmediato. Con el tiempo, aprendió a vivir con la ausencia del padre como se aprende a vivir con una cicatriz profunda, sin negarla, sin rascarla innecesariamente, sin dejar que defina toda la piel alrededor. No hablaba de Adrián. Nadie en su nuevo entorno conocía la historia completa. Para la mayoría, el padre de Mateo era simplemente un hombre que ya no estaba. Y aunque esa versión ahorraba preguntas incómodas, no evitaba las otras, las más difíciles, las que vienen de un niño. Mateo tenía 4 años cuando comenzó a notar la figura de los padres en los actos escolares, en los parques, en las conversaciones ajenas. Al principio hacía observaciones sueltas. Ese niño vino con su papá. El papá de Sophie maneja muy rápido. ¿Todos los papás usan corbata? Valeria respondía con naturalidad, esquivando el precipicio sin mirar demasiado abajo. Pero una noche, cuando Mateo tenía casi 5 y la lluvia golpeaba las ventanas del pequeño departamento donde por fin vivían solos, el momento llegó. Habían cenado sopa y pan tostado. El niño jugaba en el piso con unas piezas de construcción intentando levantar una torre que se desmoronaba cada 3 minutos. El sonido fue mínimo, pero a ella le pareció atronador. Se giró despacio. Mateo la miraba desde el suelo con esos ojos inmensos, atentos, demasiado parecidos a otros ojos que ella había pasado años evitando recordar. No había angustia todavía en la cara del niño, solo curiosidad, una curiosidad limpia, natural, inevitable. Valeria sintió el golpe entero de aquella pregunta recorriéndole el cuerpo. Había sabido que llegaría, se había preparado 1000 veces, y aún así, en el instante real, todas las respuestas ensayadas se volvieron pequeñas. Se secó las manos en un paño. Caminó hasta él y se sentó en el piso a su lado. Mateo dejó una pieza azul sobre la alfombra y esperó. «Sí», dijo Valeria al fin con una voz muy suave. «Sí tienes». El niño ladeó la cabeza. «¿Y dónde está?» Ella sostuvo su mirada, obligándose a elegir cada palabra con cuidado. «Vive lejos». No era una mentira completa, pensó con amargura. Había distancias que no se medían en kilómetros. Mateo bajó la vista a su torre a medio hacer. «¿Muy lejos?» «Sí». «¿Más lejos que la playa?» Valeria sonrió apenas, rota por dentro y enternecida al mismo tiempo. «Mucho más lejos». Mateo pareció considerar seriamente aquella respuesta. Luego tomó otra pieza y la encajó con concentración. «¿Y sabe que yo existo?» La pregunta le dio de lleno en el pecho. Valeria tragó saliva. Durante un segundo vio el despacho de Adrián, las fotos, la crueldad, la lluvia de aquella noche. Después volvió a mirar a su hijo,
que seguía esperando sin sospechar que acababa de rozar la herida más profunda de su historia. Valeria apartó un mechón de cabello de su frente y respondió con la única verdad que podía ofrecer sin destruirlo demasiado pronto, no de la manera en que debería. Mateo la miró unos segundos más y luego, con la lógica simple y dolorosa de los niños, hizo una última pregunta. ¿Entonces no nos quiere? Valeria sintió que el aire se le rompía dentro. Tomó a Mateo en brazos antes de contestar. Lo apretó contra su pecho y cerró los ojos un segundo para reunir todas sus fuerzas. No iba a permitir que la falta de Adrián se transformara en una ausencia de amor dentro de ese niño. No iba a dejar que heredara el rechazo como identidad. «Escúchame bien», le dijo, separándose un poco para que pudiera verla. «Tú eres el niño más amado del mundo. ¿Sí? Más amado de lo que puedes imaginar». Mateo la observó con esa seriedad pequeña que a veces lo hacía parecer mayor. Pero no respondió mi pregunta. A Valeria se le escapó una risa triste, casi sin sonido. «No», admitió. No la respondí. Acarició su mejilla. Hay adultos que cometen errores muy grandes. Errores tontos. Errores que lastiman. Pero esos errores nunca dicen nada sobre lo valioso que eres tú. El niño parpadeó despacio, como cuando tiré jugo en tu plano. Ella sonrió de verdad esta vez y besó su frente. Muchísimo peor que eso. Mateo pensó un momento. Entonces, cuando yo sea grande, no voy a hacer errores así. Valeria lo abrazó otra vez con una emoción tan intensa que casi dolía. Ojalá, susurró. Ojalá que no. Después de acostarlo, se quedó un largo rato sentada al borde de su cama, mirando cómo dormía con una mano abierta sobre la almohada y la respiración tranquila de quien todavía confía en el mundo. Afuera la lluvia seguía cayendo. La luz amarilla del pasillo dibujaba una línea tibia junto a la puerta entreabierta. Valeria observó el perfil de Mateo y volvió a ver, inevitablemente, el eco de Adrián en la forma de sus pestañas, en la tensión orgullosa de la barbilla incluso dormido. Esta vez, sin embargo, el parecido no la quebró. Le recordó algo más complejo, más verdadero, que la vida nunca llega limpia. Siempre arrastra sombras, errores, ruinas antiguas, y aún así florece. Se inclinó sobre su hijo. Le acomodó la manta y apoyó la mano en su pecho diminuto, sintiendo el ritmo firme de su corazón. «Voy a protegerte», murmuró en voz tan baja que apenas fue aire. De él, del pasado, de todo lo que intente hacerte creer que te falta algo para ser suficiente. Luego se quedó allí un poco más, en silencio, como si velara no solo el sueño de un niño, sino la promesa misma que había hecho el día en que salió sola bajo la lluvia. En la sala, ya entrada la noche, Valeria recogió las piezas de construcción desparramadas por la alfombra. Entre ellas encontró una torre mal armada que Mateo había dejado a medias. La sostuvo entre los dedos y sonrió con cansancio. Era inestable, desigual, hermosa a su manera. La dejó sobre la mesa y caminó hacia el estante alto donde guardaba algunas cosas que no tocaba nunca. Entre carpetas viejas, libretas universitarias y documentos médicos había una caja pequeña de cartón. La abrió despacio. Dentro descansaba una fotografía antigua, un puñado de cartas sin enviar y una imagen descolorida donde Adrián y ella aparecían sobre el cofre de un auto, en una carretera vacía al atardecer, sonriendo como si el dolor todavía no hubiera sido inventado. Valeria contempló la foto unos segundos, no con nostalgia, sino con una serenidad triste, adulta, casi clínica. Cerró la caja de nuevo y la devolvió a su sitio. Todavía no era tiempo. Algún día Mateo tendría derecho a conocer toda la historia. Algún día ella tendría que mirarlo a los ojos y contarle quién fue su padre antes de convertirse en ausencia. Pero esa noche no. Esa noche bastaba con haber respondido la primera pregunta sin romperlo. Bastaba con seguir adelante. Apagó las luces del departamento una a una y volvió a asomarse al cuarto de Mateo antes de acostarse. Él seguía dormido, abrazado ahora a un pequeño dinosaurio de peluche. Valeria apoyó la frente en el marco de la puerta y lo observó con un amor tan vasto que por momentos le parecía increíble haber sobrevivido para sentirlo. Entonces, casi sin querer, una idea le cruzó la mente como un relámpago oscuro. Tarde o temprano, el pasado siempre encuentra la forma de volver. No sabía cuándo, no sabía cómo. Solo sabía que algunas historias no terminan cuando uno cierra la puerta. Algunas esperan, respiran bajo la superficie. Y un día, cuando menos se espera, regresan para pedir cuentas. Valeria apartó ese pensamiento con una sacudida mínima y se obligó a entrar en su propia habitación. Pero mientras la lluvia seguía golpeando la ciudad y la noche envolvía el pequeño hogar que había levantado sola, en algún lugar invisible del futuro, ya comenzaba a moverse la pieza que cambiaría sus vidas para siempre. Los años no pasaron de golpe, no cayeron sobre Valeria como una página arrancada del calendario, sino que se fueron acumulando de una forma más silenciosa y obstinada, como el polvo fino sobre los muebles, como la luz cambiando de ángulo en una misma ventana.
Mateo creció dentro de esa continuidad hecha de esfuerzo, ternura y renuncias pequeñas que nadie aplaude porque ocurren lejos de los escenarios. Aprendió a caminar agarrándose primero de las sillas del comedor, luego de las piernas de su madre, después del borde de la pared del pasillo, como si desde el principio hubiera entendido que la vida consistía en sostenerse con lo que hubiera a mano y avanzar igual. Valeria lo observaba con una mezcla constante de orgullo y miedo. Le celebró la primera palabra, el primer dibujo reconocible, la primera noche completa sin fiebre, el primer día de escuela con una emoción tan grande que casi la hizo llorar frente a otros padres. Y al mismo tiempo contaba cada gasto, cada hora, cada oportunidad perdida y cada oportunidad conquistada, construyendo para ambos una estabilidad que al principio parecía inalcanzable. El pequeño apartamento se volvió un refugio verdadero. Modesto, luminoso, lleno de plantas sobreviviendo en macetas desiguales, planos enrollados en un rincón, libros infantiles mezclados con revistas de diseño y el olor persistente a café recién hecho por las mañanas. Allí, en ese espacio que nadie les regaló, Valeria levantó mucho más que una rutina. Levantó una identidad, una manera de vivir sin pedir permiso, sin inclinar la cabeza ante la compasión, sin dejar que la carencia definiera la belleza. Su trabajo también cambió con los años. Lo que comenzó como colaboraciones esporádicas desde casa, correcciones de planos ajenos y remodelaciones pequeñas para clientes modestos, fue tomando una forma más sólida gracias a su talento, a su precisión y a una reputación discreta que creció por recomendación boca a boca. Valeria tenía una sensibilidad especial para diseñar espacios donde la gente quería quedarse. No le interesaba el lujo vacío ni la arquitectura como exhibición narcisista. Le interesaban las casas donde la luz entraba bien, las escuelas donde los niños no se sintieran encerrados, los centros comunitarios donde una mujer cansada pudiera sentarse y sentir un poco menos el peso del día. Poco a poco, esa forma honesta de trabajar le abrió puertas mejores. Conoció a socios correctos, rechazó proyectos que olían a explotación maquillada y terminó asociándose con una firma independiente más pequeña que los grandes despachos, pero mucho más cercana a lo que siempre había soñado. Para cuando Mateo cumplió 7 años, Valeria ya dirigía su propia cartera de proyectos y empezaba a ser invitada a foros de urbanismo social donde su voz, clara y firme, llamaba la atención por algo que en ese medio escaseaba: convicción sin pretensión. Muchos la veían como una arquitecta ascendente. Pocos sabían todo lo que había tenido que atravesar para llegar a esa mesa donde ahora tomaba la palabra con la serenidad de quien no necesita adornarse para ser escuchada. Mateo crecía mirando ese ejemplo sin entenderlo del todo, pero absorbiéndolo como se absorbe el clima de una casa. Sabía que su madre trabajaba mucho, sabía que a veces estaba cansada y que aún así siempre encontraba tiempo para oírlo, corregirle una tarea o sentarse en el borde de la cama a inventar una historia antes de dormir. Sabía también que en esa casa ciertas cosas eran sagradas. Cenar juntos siempre que fuera posible, decir la verdad aunque incomodara, pedir perdón cuando uno se equivocaba, no humillar a nadie por tener menos y no confiar en las promesas demasiado elegantes. Era un niño despierto, de ojos atentos y silencios curiosos, de esos que parecen registrar más de lo que dicen. Tenía una facilidad extraordinaria para los números. A los 6 años ya hacía sumas mentales que sorprendían a sus maestros. A los 8 desarmaba y reorganizaba juegos de lógica con una velocidad que dejaba a los adultos entre divertidos e inquietos. Pero no era solamente eso. Había en él una forma de observar el mundo que a Valeria a veces le helaba la sangre por lo familiar que resultaba. Cuando algo no encajaba, Mateo ladeaba apenas la cabeza, entrecerraba los ojos y guardaba un silencio concentrado antes de responder. Ese gesto exacto, esa pausa aguda antes del comentario preciso, era de Adrián. También la forma de caminar cuando se enojaba y la manera de levantar apenas una ceja cuando algo le parecía injusto. Valeria lo veía y el corazón se le apretaba, no por rechazo, ya no, sino por la extraña melancolía de comprobar que la sangre deja huellas incluso cuando una historia se rompe. Aún así, Mateo no era una sombra de nadie. Era profundamente el mismo. Tenía una ternura espontánea que Adrián nunca se permitió mostrar. Le dejaba migas a los pájaros en la ventana. Recogía hojas raras del parque para clasificarlas en un cuaderno y tenía una devoción absoluta por los perros callejeros, a quienes bautizaba con nombres ridículos y saludaba como si fueran vecinos ilustres. También era protector con su madre de una forma que partía el alma. Si la veía llegar muy cansada, le alcanzaba agua sin que nadie se lo pidiera. Si notaba que algo la preocupaba, se quedaba más cerca, jugando en silencio o inventando preguntas para hacerla sonreír. Valeria intentaba no cargarlo con su mundo, pero los niños perciben lo que uno calla. Hubo tardes en que mientras ella revisaba presupuestos o ajustaba entregas con el ceño fruncido, Mateo se instalaba en la mesa de enfrente con sus lápices
y dibujaba ciudades enteras llenas de puentes, torres, parques y líneas imposibles. Cuando sea grande voy a construir edificios que no den miedo, le anunció una vez muy serio, mientras pintaba una plaza con árboles exageradamente verdes. Valeria levantó la vista de la laptop y sonrió. ¿Hay edificios que dan miedo? Mateo asintió con convicción. Sí, los que se sienten vacíos. La frase la dejó quieta unos segundos. Había algo en su hijo que siempre parecía llegar un poco más hondo de lo esperado, como si las palabras se le acomodaran dentro de una intuición antigua. Entonces vas a ser mejor arquitecto que yo, dijo ella al fin. Mateo sonrió satisfecho y siguió dibujando sin sospechar el temblor que acababa de provocarle. Con el paso del tiempo, la pregunta por el padre no desapareció. Cambió de forma. Ya no era solo la curiosidad primaria de los 5 años, sino una presencia intermitente, una sombra que aparecía en momentos concretos, en los festivales escolares donde otros niños corrían hacia 2 brazos en lugar de uno, en las reuniones de padres, en las tareas donde había que hacer un árbol genealógico, en las conversaciones casuales del recreo que a veces terminaban con Mateo regresando a casa demasiado callado. Valeria respondió siempre con el máximo cuidado que pudo. No mentía más de lo necesario, pero tampoco entregaba una verdad que un niño no estaba listo para sostener. Tu papá y yo ya no estábamos bien cuando tú llegaste. Él no supo estar a la altura. Algunas personas toman decisiones de las que luego ya no saben cómo volver. Nunca hablaba con odio. Habría sido más fácil quizá convertir a Adrián en un villano simple, en una figura monstruosa y clara. Pero la vida, pensaba Valeria, raras veces es tan ordenada. Ella sabía lo que él había hecho. Sabía que la herida original seguía ahí, aunque menos encendida. Sabía que hubo cobardía, crueldad, orgullo y una falla imperdonable de amor. Pero también recordaba al hombre que la había mirado como si el mundo pudiera ser distinto. Recordaba lo mejor de él, y a veces eso era justamente lo más doloroso. No quería transmitirle a Mateo una versión envenenada del origen. Quería darle verdad sin convertirla en herencia tóxica. Por eso cada respuesta suya era una cuerda floja, suficiente para no mentirle, insuficiente para romperle la inocencia demasiado pronto. El secreto, sin embargo, seguía existiendo en la casa como una habitación cerrada. Valeria guardaba en una caja alta algunas pocas cosas del pasado. Una fotografía antigua, un par de cartas escritas y jamás enviadas, documentos médicos, recortes de una época en que el nombre de Adrián empezaba a llenar revistas económicas. No lo espiaba, no lo seguía, no buscaba noticias sobre él de manera obsesiva. Pero a veces el mundo insistía en traerlo hasta ella. Un titular en una pantalla del aeropuerto, una entrevista suya proyectada sin sonido en la sala de espera de un consultorio, una portada en un puesto de revistas. El joven magnate que transformó el imperio Velasco, la mente más fría de los negocios, el soltero más codiciado del país. Valeria aprendió a mirar esas imágenes como se mira un edificio que una vez fue tuyo y ahora pertenece a otro barrio. Sin nostalgia, sin verdadera curiosidad, con una especie de desapego entrenado. No sabía si Adrián había rehecho su vida. No sabía si seguía acordándose de ella. No sabía, ni quería saber hasta qué punto su culpa había sobrevivido a los años. Había decidido hacía mucho que algunas respuestas no curan nada. Y aún así, había días en que el azar le jugaba una crueldad pequeña. Una tarde, mientras esperaba turno en una librería con Mateo, hojeó distraídamente una revista de negocios y se encontró con una fotografía a página completa. Adrián, impecable en un auditorio internacional, la mirada dura, el nudo de la corbata perfecto, la mano alzada en medio de una exposición. Bajo la imagen, una frase suya citada en negritas. El control no es una obsesión, es una garantía. Valeria sintió un viejo escalofrío. Cerró la revista de inmediato. Mateo, que revisaba un libro de acertijos a su lado, levantó la vista. ¿Qué pasó? Ella sonrió con naturalidad. Nada. Esa revista era aburridísima. El niño rió y volvió a sus páginas. Valeria apagó los libros sin mirar otra vez la portada, pero durante el camino a casa no pudo sacarse de la cabeza aquella frase. El control, siempre el control. Y sin embargo, pensó con amargura tranquila, hay cosas que la vida se encarga de devolver justo cuando uno cree haberlas enterrado bajo suficiente mármol. La escuela también empezó a mostrarle a Mateo un mundo más amplio, más competitivo, a ratos más cruel. Era brillante, sí, pero también sensible. Y la mezcla entre ambas cosas lo volvía vulnerable a cierto tipo de comentarios. Un día volvió del colegio con el labio apretado de una forma que Valeria reconoció de inmediato como señal de combate interno. No quiso hablar al principio. Se limitó a dejar la mochila, quitarse los zapatos y sentarse en la mesa de la cocina mirando fijamente un vaso de leche. Valeria no preguntó enseguida. Esperó.
Aprendió hace tiempo que algunas verdades infantiles se espantan si uno las persigue con demasiada prisa. Fue él quien habló unos minutos después. En la escuela dijeron que es raro no tener papá. Valeria sintió el golpe, pero mantuvo la voz serena. ¿Quién dijo eso? Bruno. Se encogió de hombros. Pero es tonto. A veces los tontos también lastiman, respondió ella sentándose enfrente. Mateo levantó la vista. Había indignación en sus ojos, pero también una herida más honda. Yo le dije que sí tengo, solo que no vive con nosotros. Valeria sintió despacio. Hiciste bien. Mateo jugueteó con la servilleta. Luego me preguntó si nos dejó porque no nos quería. La frase quedó flotando entre ambos como una cuchilla. Valeria respiró hondo. Mírame, le dijo con suavidad. El niño obedeció. Hay gente que no entiende nada y por eso habla desde su propia pequeñez. Eso no convierte sus palabras en verdad. Mateo frunció el ceño. Pero tú nunca dices cosas malas de él. No necesito hacerlo. ¿Porque todavía lo quieres? La pregunta la tomó desprevenida. Por un instante el tiempo se abrió. No era solo la voz de Mateo. Era también un eco remoto, la posibilidad de una verdad que ya no era simple. Valeria lo observó y eligió responder con honestidad suficiente. Quise a la persona que él fue para mí hace mucho tiempo. Mateo bajó la mirada procesando. ¿Y ahora? Ella acarició su mano pequeña. Ahora te quiero a ti. Y eso alcanza para muchas cosas. El niño no sonrió enseguida, pero el gesto duro de sus hombros se aflojó un poco. Después de merendar, Bruno dejó de existir en la conversación, pero el tema quedó sembrado en la casa como una raíz más profunda de lo visible. Fue más o menos por esa época cuando Mateo empezó a interesarse por los apellidos. Un interés raro, casi técnico, que comenzó con una tarea escolar y se convirtió en una de sus curiosidades recurrentes. Preguntó por abuelos, por tíos, por historias familiares, por qué algunas personas heredaban nombres y otras no. Valeria le habló de su madre, de su abuelo carpintero, de una bisabuela que había cruzado medio país con una maleta de tela. Le contó lo que pudo del lado que sí conocía sin reservas. Pero Mateo, como siempre, intuía el borde del silencio. Una tarde la encontró revisando una carpeta vieja. No alcanzó a ver mucho. Solo una foto parcialmente asomada entre papeles. Una manga de camisa blanca. La mitad de un rostro masculino cortado por el encuadre. ¿Ese es mi papá?, preguntó de pronto. Valeria se sobresaltó apenas, lo suficiente para delatar que la pregunta había dado donde dolía. Cerró la carpeta con suavidad. No era para que la vieras todavía. Mateo no insistió de inmediato, pero se quedó observándola con esa concentración suya que a veces era casi insoportable. Entonces sí es. Valeria tardó unos segundos en contestar. Sí. El niño asimiló la palabra con una seriedad impropia de su edad. ¿Y por qué guardas esa foto? Ella apoyó las manos sobre la carpeta cerrada. Porque tu historia también empezó allí. Aunque no sea una historia completa. Mateo me dio un silencio y luego formuló la pregunta que verdaderamente lo ocupaba. ¿Yo me parezco a él? Valeria sintió el pulso acelerársele. La verdad hubiera sido sencilla y devastadora. Sí, demasiado a veces. Sí, en los ojos, en ciertos silencios, en esa manera de mirar como si el mundo fuera un problema a resolver. Pero eligió otra forma de decirlo. «Te pareces a ti», respondió, y luego añadió con una media sonrisa triste. «Aunque hay gestos que no inventaste solo». Mateo pareció quedarse satisfecho por el momento. «Cuando sea grande quiero verlo una vez». La frase cayó con una naturalidad demoledora. Valeria no respondió enseguida. El futuro, ese animal que llevaba años manteniendo detrás de una puerta, acababa de rasguñarla desde adentro. «Algún día hablaremos de eso», dijo al fin. Y Mateo, confiando todavía en que los adultos siempre saben cuándo llega el momento de las cosas, asintió y salió corriendo porque había recordado una tarea pendiente. Valeria se quedó sola en la mesa con la carpeta bajo las manos y una inquietud que le duró toda la noche. Mientras tanto, afuera, la ciudad seguía abriéndoles caminos y cerrándoles otros. Valeria fue ganando reconocimiento. Su firma empezó a ser invitada a licitaciones más importantes, y uno de sus proyectos, la recuperación de un centro cultural abandonado en una colonia popular, recibió menciones favorables en prensa especializada. No la convertía en una celebridad, pero sí en una profesional cada vez más visible. Para ella eso significaba algo doble, orgullo legítimo y una exposición nueva que no siempre sabía si celebrar del todo. Cada vez que su nombre aparecía en un artículo o en un programa local, una parte de sí se preguntaba contra su voluntad si Adrián podría verlo. Y si lo veía, si la reconocería no solo como la mujer que perdió, sino como la mujer que sobrevivió sin él. Nunca se permitió profundizar esa línea de pensamiento. No valía la pena. Pero el cuerpo guarda lo que la mente intenta archivar. Lo sabía en detalles minúsculos.
en la forma en que el estómago se le tensaba al oír el apellido Velasco en boca ajena, en esa tendencia absurda a levantar la vista cuando un auto negro de lujo se detenía frente a un edificio donde ella estaba, en la manera en que algunos sueños todavía conservaban su voz con una nitidez insoportable. No obstante, incluso esos residuos del pasado comenzaron a perder fuerza frente a la realidad concreta de su presente. Mateo necesitaba útiles, tenis nuevos, ayuda con una maqueta, respuestas. Sus clientes necesitaban entregas, visitas a obra, criterio. Sus amigas, pocas buenas, necesitaban celebraciones y compañía. La vida verdadera, esa que no cabe en la fantasía ni en el duelo eterno, fue ocupando el espacio donde antes solo había herida. Y entonces llegó el día en que Mateo llevó por primera vez un premio escolar a casa. Era una medalla pequeña, barata, colgada de una cinta azul por haber ganado un concurso de lógica matemática. Entró al departamento casi sin tocar el suelo, agitado de entusiasmo, con el uniforme arrugado y la medalla chocándole contra el pecho. «¡Mamá, mira!». Valeria, que acababa de llegar de una obra y todavía no se quitaba los zapatos, dejó todo lo que traía y se arrodilló para verlo mejor. Mateo hablaba atropelladamente, explicando problemas, rondas eliminatorias, preguntas que había resuelto más rápido que niños mayores. Ella lo abrazó con una alegría tan pura que el cansancio desapareció de golpe. «Sabía que ibas a ganar algo importante un día», le dijo, besándole la frente. «No sabías», protestó él encantado. «Solo me querías dar ánimo». Las dos cosas. Pasaron el resto de la tarde celebrando con pizza y helado en vasos de cartón. Más tarde, cuando Mateo se quedó dormido en el sofá con la medalla todavía puesta, Valeria se sentó a observarlo un largo rato. Tenía una mano sobre el pecho y la respiración de quien se ha agotado siendo feliz. La medalla brillaba apenas bajo la lámpara. Ella pensó con una emoción honda y amarga a la vez que Adrián habría reconocido de inmediato esa mente rápida, esa capacidad casi instintiva para ordenar el caos. Habría visto en el niño algo suyo. Habría sentido tal vez el golpe del parecido. La idea no le produjo ya rabia, sino una tristeza vieja y lenta, como una lluvia que cae muy lejos. Se levantó para acomodarle la manta y fue entonces cuando reparó en algo más. Bajo la camiseta arrugada, incluso dormido, Mateo tenía esa expresión de concentración leve en el rostro, como si parte de él siguiera resolviendo enigmas mientras soñaba. Valeria apoyó una mano en el respaldo del sofá y cerró los ojos un segundo. El pasado no estaba muerto, solo estaba quieto. Y a veces, cuando menos lo esperaba, respiraba a través del rostro de su hijo. Días después, mientras ordenaba papeles para una reunión importante, Mateo apareció en el estudio improvisado del apartamento con una vieja fotografía entre los dedos. No la caja completa, no la carpeta, solo esa foto, la del auto al atardecer, que de algún modo había escapado del escondite donde Valeria creía tenerla segura. «La encontré dentro de un libro», anunció inocente. Valeria sintió un vuelco, pero mantuvo la calma. El niño observaba la imagen con una mezcla de fascinación y desconcierto. «Tú te ves muy joven», dijo primero, con la crueldad encantadora de los niños. Luego alzó la foto un poco más. La mirada fue de la imagen a ella y de vuelta a la imagen, comparando en silencio. Valeria esperó. Mateo frunció apenas el ceño. Valeria tomó aire muy despacio. El niño volvió a mirarla. «Mamá, yo creo que me parezco a él más de lo que me dijiste». La verdad, por fin, se había acercado tanto que casi podía tocarles la cara. Valeria dejó los papeles sobre la mesa y extendió la mano. «Ven acá». Mateo obedeció y se sentó a su lado. Ella tomó la foto entre ambos, la observó unos segundos y luego la dejó sobre la mesa con cuidado, como si fuera de cristal. «Sí», dijo al fin sin rodeos. «Te pareces». Mateo no sonrió. No parecía contento ni triste, solo profundamente atento. «Entonces algún día sí quiero conocerlo». Valeria sintió una vieja puerta abrirse dentro de sí con un crujido inevitable. Afuera, el atardecer empezaba a encender los edificios. Dentro del pequeño estudio, las sombras se alargaban sobre los planos, los lápices y la fotografía antigua. Ella miró a su hijo, tan serio, tan brillante, tan vivo, y comprendió algo que llevaba años posponiendo. La historia que una madre calla para proteger también puede volverse, con el tiempo, una forma distinta de dolor. No respondió enseguida. Solo apoyó una mano en el cabello de Mateo y lo besó con ternura. Pero por dentro, muy lejos del gesto sereno que él veía, algo comenzaba a moverse. Algo que olía a destino, a cuentas pendientes, a la certeza brutal de que el mundo no iba a dejarle seguir así para siempre. A la misma hora en que Valeria apagaba las luces de su estudio y guardaba una vez más la fotografía antigua en un sitio que ya no parecía seguro, Adrián Velasco descendía del último escalón de un escenario en Singapur mientras una sala entera de inversionistas se ponía de pie para aplaudirlo. El auditorio estaba diseñado para impresionar. Madera oscura, pantallas envolventes, luz precisa sobre el podio
y un público compuesto por hombres y mujeres que manejaban cifras capaces de alterar economías regionales. Adrián acababa de cerrar una exposición de 40 minutos sobre innovación, riesgo estratégico y expansión sostenible en mercados emergentes. No había titubeado una sola vez. Habló sin notas, citó datos de memoria, anticipó objeciones antes de que fueran formuladas y convirtió una batería de preguntas hostiles en una demostración más de superioridad intelectual. Era extraordinariamente bueno en aquello. Tenía la serenidad de quien domina el tablero, la voz exacta para intimidar sin elevarse. La capacidad de hacer sentir a cada persona en la sala que discutirle era casi una pérdida de prestigio. Cuando terminó, varios se acercaron a felicitarlo, otros a ofrecerle alianzas, algunos solo a obtener una fotografía que más tarde subirían a redes acompañada por frases ampulosas sobre liderazgo visionario. Adrián recibió todo con la educación impecable de siempre. Apretó manos, concedió sonrisas medidas, posó junto a logos y copas de vino sin que su rostro dejara ver ni un gramo del agotamiento que le habitaba la espalda como una segunda piel. Por fuera, su vida era la clase de éxito que se enseña en escuelas de negocios y se vende en artículos aspiracionales, patrimonio multiplicado, filiales en varios continentes, 2 residencias que salían en revistas de arquitectura, un avión propio, choferes, escoltas, cocineros, acceso a cualquier puerta. Por dentro, sin embargo, se había convertido en un espacio cada vez más difícil de habitar. Hacía años que el triunfo dejó de producirle euforia real. Ahora solo le daba una especie de calma operativa, la satisfacción fría de comprobar que la máquina seguía respondiendo a sus órdenes. Había logrado independizar por completo su nombre del de su padre, expandir el grupo más allá de todo pronóstico, convertir a Velasco Global en un referente continental. Su madre, que alguna vez intentó moldearlo, ahora lo observaba con una mezcla extraña de admiración y temor. Sus competidores lo respetaban o lo odiaban, a veces ambas cosas a la vez. Las revistas lo llamaban el arquitecto del nuevo poder económico, el estratega imbatible, el hombre que nunca se equivoca. Adrián leía esas definiciones sin sentir nada, o casi nada, porque la verdad es que sí había una emoción que seguía visitándolo con precisión insoportable. La culpa, no diaria, no evidente, no siempre encendida, pero sí constante en su capacidad de volver. Se filtraba en habitaciones de hotel demasiado silenciosas, en vuelos nocturnos donde la luz de lectura recortaba las manos sobre un informe, en ciertos nombres pronunciados al azar, en la visión fugaz de una mujer morena con el cabello recogido de cierta manera. Y sobre todo aparecía en ese instante previo al sueño, cuando el cuerpo ya no tiene fuerza para sostener todas las murallas del ego y la memoria vuelve a hacer su trabajo sucio. Aquella noche, después del evento, regresó a la suite del hotel con la corbata aflojada y la mandíbula tensa. Podía haber bajado a la cena privada con los inversionistas más importantes. Podía haber aceptado la invitación de una periodista francesa que lo había mirado toda la noche con una mezcla de ambición profesional y deseo apenas disimulado. Podía también haberse quedado en el bar del piso 42 viendo la ciudad extenderse como un circuito infinito de luces bajo la humedad tropical. No hizo ninguna de esas cosas. Entró a la suite, dejó el saco sobre una silla y se sirvió whisky sin hielo. No porque quisiera beber, sino porque a veces el gesto mecánico de llenar un vaso lo ayudaba a postergar unos minutos el encuentro consigo mismo. La habitación era perfecta en su anonimato lujoso. Ventanales gigantes, cama inmensa, alfombra gris, madera clara, un aroma levemente artificial a flores blancas y aire acondicionado. Adrián se acercó al vidrio con el vaso en la mano. Abajo, la ciudad brillaba con una belleza distante y casi inhumana. En otro tiempo, esa vista le habría dado una sensación de dominio. Ahora solo le recordaba cuántas veces había llegado solo a lugares espectaculares. Dio un sorbo. El reflejo del ventanal le devolvió la imagen de un hombre impecablemente desgastado. Las sienes empezaban a mostrar apenas un poco más de madurez. Los ojos, en cambio, cargaban años enteros de insomnio, desconfianza y esa fatiga profunda que no se cura durmiendo sino perdonándose, algo que él todavía no sabía hacer. Sus relaciones personales eran una extensión de esa imposibilidad. Había tenido mujeres, por supuesto, muchas más de las que recordaba con precisión o interés. Actrices, empresarias, modelos, una diplomática que estuvo a punto de hacerlo creer en una vida menos rígida, una abogada con quien compartió más silencios que intimidad. Ninguna duró demasiado. Algunas se fueron porque entendieron que con Adrián la proximidad nunca era una entrega, sino una franja limitada y bien vigilada. Otras fueron apartadas por él en cuanto detectó el mínimo riesgo de sentirse realmente vulnerable. No era incapaz de afecto. Eso habría sido más fácil. El problema era justamente que sí lo era, pero solo en zonas que luego temía no poder controlar. Había aprendido, después de Valeria, a confundirse con la eficacia. Si podía preverlo todo, no lo herirían.
Si no daba demasiado, no podrían arrancarle nada. Si convertía su vida emocional en una serie de acuerdos tácitos, cuerpos bellos, conversaciones interesantes y ninguna promesa, entonces tal vez el pasado perdería filo. No funcionó. Nada de eso funcionó. Había noches como aquella en Singapur en que la distancia entre lo que poseía y lo que le faltaba se volvía tan obscena que el lujo parecía una forma muy cara de intemperie. Su rutina estaba diseñada para no dejar espacio al desorden. Despertaba temprano, entrenaba con disciplina casi militar, desayunaba lo mismo los días de oficina, revisaba mercados antes de que gran parte de la ciudad abriera los ojos. Sus asistentes conocían el ritmo de sus reuniones, sus márgenes de tolerancia, el orden exacto en que debían entrar ciertos informes. Sus casas funcionaban con precisión de hotel 5 estrellas. Todo estaba limpio, abastecido, correcto, pero ninguna de sus residencias se sentía verdaderamente habitada. La principal, una mansión de líneas contemporáneas enclavada en una zona exclusiva, era una proeza arquitectónica de cristal, concreto pulido, arte minimalista y automatización total. Había una cava envidiable, una cocina equipada por chefs, una piscina oscura que reflejaba las luces de la ciudad y una biblioteca impresionante que casi nadie usaba. También había silencio, demasiado silencio. A veces Adrián llegaba de madrugada, recorría solo el pasillo principal mientras las luces se encendían a su paso y sentía que estaba ingresando a un museo dedicado a sí mismo. No había juguetes olvidados, ni tazas mal puestas, ni una voz inesperada llamándolo desde otra habitación. En teoría eso garantizaba paz. En la práctica convertía cada regreso en una ceremonia privada de vacío. Esa sensación se había vuelto más áspera con los años. Al principio la combatió trabajando más, viajando más, comprando más. Después empezó a experimentarla incluso en mitad del ruido.